Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Eduardo, eso es eduardocollado.com y este es nuestro capítulo número 285. Hoy vamos a hablar un poquito de fibra óptica. He estado unos días ahora hablando en Twitter sobre fibra óptica y es un tema que creo que es interesante y que tenía que traer aquí al podcast. Y aunque lo he traído varias veces, pero siempre así un poquito por encima, hoy me gustaría, tratar un poco más el tema de la fibra óptica en el centro de datos. Me gustaría contaros un poco qué fibras hay, de qué tipo, qué tiene cada cosa. Luego los tipos de cable, porque sobre todo en fibra multimodo tenemos unos cuantos tipos que es interesante conocer. Si a vosotros os ponen una interfaz de 10 gigas, ¿vale? Una cosa normal, ¿vale? Entre plantas y sabes que va a haber 500 metros y te ponen un cable naranja, ya sabes que eso no va a funcionar. No hace falta ni que lo pruebes, eso no funciona. Entonces, ¿eso cómo lo sabes? Pues porque estás viendo el tipo de cable. Y el tipo de cable lo vas a identificar por el color. Bueno, eso os lo contaré también en este mismo audio. Más cosas. ¿De dónde vienen estos tipos de cableados? ¿Vale? Porque hay una norma por ahí que nos define los cableados estructurados, tal, no sé qué, y las fibras, ¿vale? Va todo junto. Os voy a contar un poco cuál es la norma, de qué va. Luego, los colores. Los colores de la fibra tenemos dos formas de identificarlos. El color del cable, por así decirlo. Y luego, si utilizamos técnicas de multiplexación, un DWDM o un CWDM, cuando hablamos de los colores, no nos referimos al color del plástico. Nos referimos a la frecuencia que estamos utilizando para la luz. Las fibras coloreadas, de eso hablaremos también hoy, dentro de un poquito. También vamos a ver lo que son los conectores, los transceptores. Porque, oye, parece que no, pero hay un montón de transceptores distintos. Y luego hay otro montón de conectores distintos. Vamos a hablar solo de los principales, ¿vale? Vamos a hablar del conector en sí. Si ya nos ponemos a hablar también que si el corte PC, el corte APC, el corte de la fibra, ¿vale? O sea, es que ya este tema es infinito, no acabaríamos nunca. La idea de este capítulo es que seáis capaces de entrar en un centro de datos y que echando una visual seáis capaces de ver qué tipos de fibras hay, qué hace cada fibra y que seáis capaces de ver, pues lo que os he dicho, si este cable de 10 gigas va a funcionar o no va a funcionar. Eso lo podéis ver básicamente a simple vista, conociendo simplemente los códigos de colores estándar de los cables. Así que si os interesa esto, capítulo 285, le decimos al señor Estrada que nos dé la intro, como siempre, y vamos para allá. Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com. Lo primero que es. Lo primero es entender qué es la fibra óptica. ¿Cómo definimos la fibra óptica? Pues es un poco complicado, ¿vale? Pero si nos tenemos que quedar con algo, podemos decir que es una tecnología que utiliza pelos, ¿vale? Hilos de vidrio o de plástico, ¿vale? Porque pueden ser de plástico. Realmente la mayoría de la fibra que vais a ver durante el día es de plástico. Muchísima de ellas, ¿vale? La que os ponen en casa para los FTTHs, eso es de plástico. Luego, ¿para qué se utilizan esos hilos? Pues se utilizan para transmitir los datos. Con tecnología óptica, eso va a permitir transmitirse a velocidad de la luz. Siendo puntillosos,
la velocidad de la luz menos la velocidad, al ir dentro de la fibra, pues no vamos a conseguir llegar a la velocidad de la luz, vamos a ir un poco menos, pero bueno, así en general podemos decir que es la velocidad de la luz. Y luego las fibras se utilizan en telecomunicaciones para todo, básicamente, a día de hoy. ¿Por qué? Porque cada vez necesitamos más velocidad y sobre todo mayor ancho de banda. Y menor latencia, ¿eh? La latencia que mete una fibra es muchísimo menos de la que podemos meter por un medio eléctrico por la velocidad de transmisión. Vale. ¿Qué tipos de fibra tenemos? Pues así en general, en un centro de datos nos podemos encontrar dos tipos de fábrica. Por un lado la fibra monomodo y por otro lado la fibra multimodo. La fibra monomodo la podéis ver identificada por sus siglas en inglés, que son SMF, Single Mode Fiber, y la fibra multimodo es MMF, Multimode Fiber, ¿vale? SMF y MMF. Bueno, esto es simplemente que lo sepáis, porque los cables te va a poner SMF o MMF, no te va a poner todo lo demás. A ver, cuando estamos hablando de fibra monomodo, tenemos que saber que el diámetro del núcleo es muy pequeñito. ¿Por dónde va la luz realmente? Ese núcleo está entre 8 y 10 micrómetros. Es nada, de verdad, es nada. Muy, muy, muy pequeñito. Al ser tan pequeñito, tan estrechito, nos va a permitir que la luz viaje en una línea recta, ¿vale? Porque es muy estrechito, va a ir como si fuera agua dentro de una tubería. Para las distancias es ideal, ¿vale? Para distancias largas, y podemos transmitir con esta fibra, con la monomodo, hasta 100 kilómetros. Y me diréis, ya, pero es que hay fibras que tienen varios miles de kilómetros. Bueno, son 100 kilómetros sin amplificación, ¿vale? Sin amplificación. Esto lo hacen los aparatos por defecto con las ópticas adecuadas. Ancho de banda. Pues tiene mucho más ancho de banda que la fibra multimodo, ¿vale? Tenemos mucha más capacidad. Coste. Es un poco más cara que la fibra multimodo, pero tampoco muchísimo más, ¿eh? Cada vez la diferencia de coste entre fibra monomodo y multimodo cada vez es menor, ¿vale? Entonces, bueno, en determinados puntos, momentos, te puede dar un poco igual contratar una cosa o, bueno, comprar un tipo de fibra o comprar otro. ¿Y qué aplicaciones tiene esto? Pues en redes de comunicaciones largas, o de largo alcance, mejor dicho, aplicaciones de backhaul. El backhaul, acordaros que son aquellas redes que unen los puntos periféricos con los puntos centrales. Yo la primera vez que oí esto me estaban hablando de antenas de telefonía móvil y cómo se conectaban al núcleo de la red. Vale, vamos con la fibra multimodo. Otra vez, diámetro del núcleo. Pues aquí ya no es entre 8 y 10 micrómetros, sino aquí es entre 50 y 62,5. Bueno, 50 o 62,5, ¿vale? Dependiendo la que utilicemos. Tenemos estas dos posibilidades. La luz ya no va tan apretada, entonces pues tiene múltiples trayectorias. Va botando, ¿vale? Porque el cable es muy ancho y va botando de un lado al otro, y ahí tenemos reflejos, ¿vale? Y se va reflejando la luz dentro de la fibra. Distancias. Bueno, pues dependiendo del tipo de fibra y del ancho de banda que queramos, normalmente estamos hablando de fibras de hasta 500 metros, 2 kilómetros, ¿vale? Una distancia mucho menor que en monomodo, ¿vale? El ancho de banda es menor que en monomodo y la señal se va a degradar más rápidamente. ¿Por qué? Porque os he dicho eso de que la luz va botando de un lado del cable al otro, ¿vale?
y bueno, hay una dispersión modal ahí, ¿vale? Porque claro, como bota de un lado y del otro, pues hay distintos caminos de luz que van a llegar en momentos distintos, ¿vale? No es exactamente el mismo por cómo se va reflejando la luz dentro del propio cableado. Es más barata que la fibra monomodo, es más barato. Ya os digo que a día de hoy no es tan barata o tanta la diferencia como era antes, pero dependiendo de cuántas quieras, pues oye, se nota, ¿vale? ¿Y dónde se utiliza? Pues en redes de área local, en centros de datos, ojo, en centros de datos dentro de un rack, ¿vale? Porque hay centros de datos que son enormes, muy grandes. Entonces, para unir un rack con la Meet Me Room y de la Meet Me Room a otro rack que vete a saber dónde está, de hecho, ahí se utiliza monomodo ya siempre. La mayoría de los centros de datos ya no te permiten pedir parcheos con fibra multimodo, ¿vale? Ya no te lo permiten, la inmensa mayoría. Solamente tienen repartidores monomodo, solo, ¿vale? Y entonces solo puedes tirar en monomodo. Vale, ¿cómo diferenciamos los monomodos de los multimodos? Porque habrá alguna forma de diferenciarlos, ¿no? La forma fácil de diferenciarlos es mirar el cable y medir el núcleo. No, es coña. No, la forma fácil de diferenciarlos es ver el color del cable, ¿vale? Si son monomodos, el cable suele ser, es amarillo, ¿vale? Entonces, un cable amarillo, ¿qué significa? Fibra monomodo. Un cable de otro color, normalmente fibra multimodo, ¿vale? Y dentro de multimodo tenemos 5 tipos, ¿vale? Que son el OM1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿vale? Claro, tienen colores distintos. Realmente, por ejemplo, el OM1 y el OM2, los dos son naranjas. Los cables naranjas, así como unos más gorditos, otros un poco más estrechos. El OM1, por ejemplo, tiene un núcleo de 62,5 micrómetros, que es bastante, ¿vale? Esto es la fibra más antigua que se utilizaba, ¿vale? Entonces permitía transmitir hasta 1 gigabit por segundo, que entonces era mucho, y a una distancia de casi 300 metros, un poquito menos. Es la más antigua, OM1. Si vosotros veis un cable naranja y te dicen que 10 gigas, malamente. Pero bueno, sobre todo si hay mucha distancia. Después del OM1 vino el OM2, en el que el núcleo ya no era de 62,5 micrómetros, sino de 50. También es naranja y también permite transmitir 1 gigabit por segundo. Diferencias, pues que la distancia en vez de ser 275 metros, algo menos de 300, os he dicho, aquí son 550, algo más de 500, ¿vale? Es decir, la OM2 es básicamente una OM1, pero con el núcleo más pequeño, más estrecho, y permite alcanzar una distancia mayor. Luego tendríamos la OM3 y la OM4. Estas ya nos van a permitir más ancho de banda y más distancia que las anteriores. ¿De qué color son? ¿Naranjas? Pues no, estas son de un color que lo vais a ver en todas partes como aqua, ¿vale? Es un color azul muy clarito y yo que debo ser un poco daltónico, es entre azul y verde, es azul claro, ¿vale? Porque en todas partes pone que es azul aqua. Lo que pasa es que yo lo veo un azul, bueno, es un azul muy clarito, ¿vale? Que lo sepáis. Aquí ya podemos meter sin problemas 10 gigabits por segundo. Sin problemas, un OM3. 300 metros, 10 gigabits por segundo. Cable azul, 10 gigas, sin problemas, sin ningún problema. Y luego tenemos otro cable que es el estándar a día de hoy. Cuando compráis fibra, que es bueno, si compráis fibra y no estáis ahí arañando al céntimo, a tope, ¿no? Que es el OM4, que también tiene un núcleo de 50 micrómetros y puede ser o color azul aqua, ¿vale? O color rosa. Rosa, moradito, ¿vale? Rosita suele ser, rosa clarito.
Estos permiten hasta 100 gigabits por segundo. Y la distancia, si en el OM3 son 300 metros a 10 gigabits, pues aquí son 550 a 10 gigabits. ¿Vale? Muy parecido a la diferencia entre OM1 y OM2, pero en vez de 1 gigabit, aquí 10 gigabits. ¿Mejora con el OM3? Pues igual que el 2 con el 1, en ancho de banda y distancia. Ahora, tenemos una fibra multimodo ya mucho más chachi, diseñada para aplicaciones de banda ancha, a mucha velocidad, ¿vale? Y suele ser de color lima o verde claro. No confundir con aquel azul que, depende de lo daltónico que seas, parece verde. Este es verde, pero es verde, verde, o sea, se ve que es verde, ¿vale? También es de 50 micrómetros y este se utiliza ya no para tarjetas de red, de routers, sino para equipos de WDM, ¿vale? Ahora hablaremos dentro de un ratito de ellos, ¿vale? Es el más reciente y bueno, tiene características pues ya mucho mejores que las anteriores. Y luego tenemos otros cables que son los especialitos, ¿no? La fibra especializada. Cables de fibra óptica, pues ¿para qué? Pues para cables submarinos, temas militares, pueden tener colores personalizados, ¿vale? Puedes pedir un cable de color, yo qué sé, de lo que tú quieras, ¿vale? Entonces esos están un poco fuera de lo que es del OM1 al OM5. ¿Y esto de los colores, de verdad? ¿Es necesario saberse el tema de los colores? Bueno, pues si estás en un centro de datos y necesitas identificar el tipo de cable durante una instalación, un mantenimiento, tienes una incidencia, ¿por qué no? Puede ser que tengas una incidencia, pues ver el tipo de cable te permite verificar muchísimo más rápido ciertas cosas, ¿vale? Con esto ganas mucho tiempo realmente, ¿eh? Os he dicho que los cables eran OM1 y OM5. O 2, 3, 4 y 5, ¿vale? O sea, del 1 al 5. Todo esto viene definido en una norma, que es la ISO IEC 11801. Que a lo mejor no la habéis oído nunca, pero la habéis oído todos los días. En esa norma se habla de la categorización del cableado. Cuando habláis del cable de cobre, que es la 5E, la 6, la 6E, la categoría 7, ¿vale? Eso, los estándares de rendimiento, el diseño de los sistemas de cableado estructurado, luego temas de distancia, todo esto viene definido, las pruebas, la certificación que hay que hacer para certificar un cable, ¿vale? Eso es lo que dice de la parte eléctrica, pero también tiene una parte óptica, ¿vale? Y nos habla de los tipos de fibra óptica. Y aquí es donde nos define si es monomodo o multimodo de OM1, M2, OM3, OM4 o M5, ¿vale? Basándose en ¿qué? En las características de rendimiento y aplicaciones que van a hacer, ¿vale? Nos define longitudes, cómo van a ser los conectores, los empalmes, ¿vale? Todo eso viene ahí definido. Las pruebas y certificación de la fibra, también exactamente igual que el cableado estructurado. Y bueno, pues temas que hay que tener en cuanto a instalación. Bueno, todo esto lo tenéis en esa norma, ¿vale? Que es la ISO IEC 11801. Si queréis un día hablamos solo de eso. Pero que sepáis que la misma norma que habla del cableado estructurado habla de las fibras. Es la misma, ¿vale? Vale, ahora, si os parece bien también... Ah, bueno, espera. Los colores. Hemos dicho el color amarillo, color verde, color azul, ¿vale? Color rosa. Pero eso es la parte del plástico, la parte de fuera. ¿Qué pasa cuando queremos hablar de los colores internos? ¿Qué es eso, los colores de la luz? Eso de la luz coloreada. Pues veréis, en el contexto de DWDM o de CWDM, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues la fibra coloreada, cuando hablamos de fibra de colores, no nos referimos al plástico de fuera. Nos estamos refiriendo a los canales de luz específicos que utiliza el espectro de la fibra en un transceptor. Buah, lo que acabo de decir, ¿eh?
Pues lo que estamos hablando es el transceptor emite y recibe, ¿vale? ¿En qué frecuencia? Como es luz, la frecuencia de la luz óptica se transforma en colores. Nuestro ojo la percibe como colores, azul, verde, rosa, ¿vale? Por eso se llaman colores, ¿vale? Porque es luz realmente lo que estamos transmitiendo, y lo estamos transmitiendo en distintas frecuencias. Eso nos va a permitir, por un mismo cable, vamos a contarlo en colores visuales, que queda mucho más claro, podemos meter con un prisma, metemos una luz blanca que se descompone en los colores, ¿verdad? Y luego ponemos otro prisma al revés en el otro lado y volvemos a extraer los colores, ¿verdad? Y volvemos a extraer la luz blanca, ¿verdad? O sea, bueno, o al revés, metemos, ¿vale? Entonces los separamos. Podemos transmitir juntos un montón de señales separadas, ¿vale? Entonces lo que hacemos es una luz global, la blanca, que es la que va en medio, y luego lo que hacemos es sacar los colores fuera, ¿vale? Los prismas los colocamos así, metemos luces de colores, por dentro va todo mezclado y volvemos a sacar los colores en el otro lado. En DWDM, bueno, pues lo que hacemos es que a través de una fibra óptica podemos utilizar distintas longitudes de onda que están, ojo, muy cercanas entre sí, ¿vale? ¿Para qué? Asociando un canal a una onda específica. Los transceptores de WDM están diseñados para trabajar con longitudes de ondas específicas, ¿vale? 1550 o de lo que sea. Y cada uno de ellos, de esos 1550 o de lo que sea, esos son los... es un color, ¿vale? Un 1550, un 1460 o lo que sea, ¿vale? Son distintos colores. En CWDM es básicamente lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que no están tan juntitos, no está tan apretado, ¿vale? Entonces podemos meter menos realmente. Lo que pasa es que el CWDM lo que hacemos es aplicar filtros multiplexores, de multiplexores, ¿vale? Y el DWDM, bueno, pues está más eléctrico, ¿vale? Está más estudiado, se está avanzando ahí. Y el CWDM realmente ya no va a haber nada nuevo, ¿vale? Llega hasta donde llega y no va a haber más. A ver, tanto en DWDM como en CWDM, la fibra coloreada, ya os he dicho, no se refiere al color físico del cable, al plástico, sino a las longitudes de ondas específicas, ¿vale? Bueno, y estas longitudes, pues a cada usuario, cada cliente le daremos una distinta para que se conecten por ahí y puedan transmitir. Más cosas. Pues veréis, los transceptores, antes de que se me olvide, los transceptores. En los centros de datos, los transceptores, pues son fundamentales, ¿verdad? Porque tenemos los equipos los equipos son eléctricos, un router es un cacharro eléctrico. Entonces tiene un agujerito donde yo meto una piececita y esa piececita lo que hace es transformar la señal eléctrica en señal óptica para poder utilizar las fibras ópticas, ¿verdad? Porque si no sería todo eléctrico. Vale. Entonces, esos transceptores pueden ser de distintos tipos. Los más comunes hasta ahora son los SFPs y SFP Plus. La diferencia es que SFP llega a 1 GB y un SFP Plus llega a 10 GB, ¿vale? Son pequeñitos, bueno, cuadraditos, muy monos, ¿vale? Luego tenemos ya otros que son los que se están utilizando ahora más, que son los comunes, que son los QSFPs. Son un poquito más grandes que los SFPs, tampoco una barbaridad, ¿vale? Pero son más grandes y entonces tenemos los QSFP Plus que pueden transmitir 40 gigabits por segundo y los QSFP 28, que esos transmiten hasta 100 gigabits por segundo. Luego, había otro estándar más antiguo, que era el XFP, un poco más grande, o incluso más grandes, más antiguos, que sería el SEMPAC, ¿vale? Pero bueno, ahí están.
Luego tenemos un par de transceptores, que son el CXP y el CFP, que, bueno, uno es más grande, el otro es más pequeñito, nos permitiría transmitir enlaces de 100 gigabits por segundo, pero tiene una cosa común, ¿vale? Que la electrónica que se mete en el router es diferente, una es más grande y la otra es un poco más pequeñita, pero el cable que sale es un MTP, ¿vale? Es un cable de un MTP, un MPO24, es un MTP. Ahora os cuento los cables cómo van, ¿vale? Y luego tendríamos los transceptores de banda ancha, ¿vale? Que serían los SR, los LR, los ER, ZR, en función de la distancia, ¿vale? ¿Cómo funciona en la parte de centros de datos? Bueno, pues en el centro de datos, pues dependiendo de lo que necesitemos, pondremos unos o pondremos otros. Los estándar, lo que más os vais a encontrar, pues son SFPs y QSFPs. Eso es lo que más os vais a encontrar. Por lo menos en equipos IPs, en routers, switches y este tipo de cosas. Y luego tenemos otra cosa, que con esto ya vamos a terminar por hoy, que es el tema de los conectores de fibra. Porque tenemos el SFP y luego tenemos los conectores. Es la fibra, el plástico, acaba en un conector y ese conector lo pinchas en el SFP. Bueno, el QSFP o en lo que sea, en el transceptor. Vamos a usar las palabras adecuadas. Entonces tenemos varios. Tenemos el conector Lucen, el Lucer Connector, el LLC, que es un conector pequeñito de alta densidad, ¿vale? Que este es el estándar, ¿vale? A día de hoy yo diría que es el estándar, ¿vale? Tienen las dos fibras en el mismo conector, ¿vale? Y si están cruzadas, pues puedes desmontar el conector y montarlo al revés, por si tienes que cruzarlo. Facilita mucho la gestión del cableado, ¿vale? Porque va todo junto. Entonces, una vez que lo tienes, si siempre están bien puestas, no se te va a dar la vuelta, ¿vale? Luego hay otro que cada vez se ve menos, que es el SC, que es el Standard Connector, o el Square Connector, que es cuadrados, unos cuadrados azules o verdes, dependiendo del corte de la fibra. Si es PC es azul, si es APC es verde, ¿bueno? Entonces esos conectores cuadrados pues son un poco más grandes y son un poco más incordios. Hasta hace no mucho eran los conectores estándares en los patch panels. Los patch panels ya se pone LC, se suele poner LC. Luego tenemos otros que son los que a día de hoy yo creo que tienen muchísima más salida, que son los MTP, los MPOs, ¿vale? Son conectores de alta densidad que pueden soportar muchas fibras, ¿vale? 12, 24, 48 o más en un único conector. Eso está muy bien, ¿vale? Esto es ideal para aplicaciones de alta densidad. Los 40G, los 100G. Acordaos que hace un ratito os he estado hablando, os he dicho que los transceptores, los CXPs y los CFPs iban con una interfaz MTP. Bueno, pues el MTP es este que estamos ahora diciendo, ¿vale? Es un conector, lo metes, súper cómodo, además, muy, muy, muy cómodo. Y luego hay un par de ellos que todavía os vais a encontrar por ahí, pero muy poquito, creo yo, que son el FC y el ST. Son unos conectores redondos, no son cuadrados, son redondos, que bueno, son unos que eran los comunes hasta no hace demasiado tiempo, pero yo creo que esos ya han pasado un poco a la historia, ¿vale? A día de hoy, los conectores estándar LC y MTP MPO, ¿vale? Esos son los estándar. LC es para conexiones de fibra pues de 10 y MTP es pues para 40 o para 100. Esos son los conectores que os vais a encontrar en un centro de datos, en los equipos de IP, que es como yo los llamo, de equipos IP, no en equipos de transmisión. Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com.
Bueno, al inicio del capítulo os he dicho que iba a procurar hablar menos de media hora y ya llevo 29 minutos y 53 segundos, con lo cual va a ser que no. Pero bueno, oye, no me ha dejado mucho. Pues nada, daros las gracias por este capítulo, por haber estado aquí. Espero que os haya resultado mínimamente interesante. Voy a ver si os puedo dejar alguna fotillo o algo en las notas del programa, en eduardocollado.com. Y nada, si un día queréis ver fibras y estáis en Madrid y os queréis pasar por la oficina, estoy en Tecnocrática, Salvatierra 4, detrás del Ramón y Cajal. Y bueno, no voy todos los días, es cierto, pero bueno, si me avisáis un día antes y me decís, oye Eduardo, que enséñame el CPD, que quiero ver cables de colores, pues yo te llevo a ver cables de colores, que tampoco pasa nada. Y por lo menos pues lo veis y os quedáis con eso solucionado. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias, nos volvemos a escuchar en el próximo capítulo y nos vamos viendo por la red. Así que hasta luego, chao.